Hazlo, y terminarás de verdad en la cárcel, dijo Lem. Perderás tu trabajo, arruinarás toda tu vida. No lo creo. Alegaré ante el tribunal que me vi obligado a elegir entre dos alternativas. O bien levantaba la seguridad nacional o traicionar la confianza que depositaron en mí los ciudadanos de este condado al elegirme. Alegaré que en estos momentos de crisis, como estos que tuve que anteponer la seguridad pública local a las inquietudes de los burócratas en Washington. Creo que cualquier jurado me absolvería. No iría a la cárcel y en las próximas elecciones ganaría incluso por más votos de los que obtuve la última vez. Mierda, gruñó Lem, porque siempre sabía cuánta razón tenía Walt. Si me lo cuentas ahora, si me convences de que tu gente está más capacitada que la mía para afrontar esta situación, me apartaré de tu camino, pero si no quieres contármelo, me despacharé a mi gusto. Tendré que romper mi juramento, meteré mi propio cuello en el lazo. Nadie sabrá jamás que me lo contaste. Sí, claro. Veamos, Walt, ¿por qué has de ponerme en una posición tan incómoda solo para satisfacer tu curiosidad? Walt se picó. No es ninguna menudencia, como lo pintas tú, maldita sea. No es solo curiosidad. Uno de mis hombres ha muerto. ¿Entonces qué es? Ya te lo he dicho. Apoyando la cabeza sobre el respaldo del asiento, Lem cerró los ojos y suspiró. Walt necesitaba saber por qué se le pedía que desistiera de vengar la muerte de uno de sus hombres. Su concepto del deber y del honor no le permitiría quedar al margen sin hacer eso por lo menos. Su actitud no era del todo irrazonable. ¿Qué? Preguntó muy pausado Walt. ¿Me voy allí para charlar con los periodistas? Lem abrió los ojos, se pasó la mano por el rostro húmedo. El interior del coche estaba caldeado. El ambiente era bochornoso. A él le hubiera gustado bajar el cristal, pero los hombres pasaban camino de la casa o viniendo de ella, y no podía arriesgarse a que alguien escuchara sin quererlo lo que se proponía decir a Walt. Acertaste al centrar tu atención en Vanodine. Desde hace algunos años vienen realizando investigaciones relacionadas con la defensa. ¿Guerra biológica?, inquirió Walt. ¿Utilizando el ADN para hacer nuevos virus letales? Quizás también eso, dijo Lem. Pero la guerra de gérmenes no tiene nada que ver con este caso, y voy a contarte tan solo lo de la investigación que se relaciona con nuestros problemas aquí. Los cristales se empañaron. Walt puso en marcha el motor. Aunque no hubiese aire acondicionado, la niebla de las ventanillas se fue extendiendo, e incluso la leve corriente cálida y húmeda que entraba por el respiradero fue bien acogida. Lem explicó. Ellos estaban trabajando en varios programas de investigación bajo el encabezamiento Proyecto Francis. Habían escogido como título el nombre de San Francisco de Asís. ¿El nombre de un santo para un proyecto relacionado con la guerra?, exclamó Walt, parpadeando de sorpresa. Es adecuado, le aseguró Lem. San Francisco podía hablar con los pájaros y los animales, y en Vanodine el doctor Davis Weatherby estaba a cargo de un proyecto que consistía en hacer posible la comunicación humano-animal. ¿Aprender el lenguaje de las marsopas y ese tipo de cosas? No. La idea era aplicar los conocimientos más recientes en materia de ingeniería genética a la creación de animales con un coeficiente mucho más alto de inteligencia, animales capaces de pensar casi al nivel humano, animales con los que sería posible la comunicación. Walt le miró boquiabierto, sin poder darle crédito. Lem continuó. Ha habido varios equipos científicos trabajando en experimentos muy diversos, bajo la denominación común de Proyecto Francis, y todos ellos han sido iniciados hace 5 años por lo menos. Para empezar, estaban los perros de Davis Weatherby.
El doctor Wetherby había estado trabajando con el esperma y los óvulos de perdigueros de pelaje dorado que él había elegido porque esta raza canina había sido criada con el máximo refinamiento desde hacía más de 100 años. Por lo pronto, ese refinamiento significaba que en la más pura de las razas se habían erradicado todas las enfermedades y afecciones de naturaleza hereditaria en lo referente al código genético del animal, lo cual aseguraba Wetherby unos ejemplares saludables y despiertos para sus experimentos. Y entonces, si los cachorros experimentales nacían con anormalidades de cualquier especie, Wetherby podía distinguir más fácilmente entre las mutaciones de tipo natural y las que eran un efecto secundario resultante de sus manipulaciones secretas con la herencia genética del animal y, como resultado, aprender de sus propios errores. Jugar a ser Dios, como aquel que dice. Con el paso de los años, tratando de acrecentar la inteligencia de la raza sin provocar cambios en su apariencia física, Davis Wetherby había fertilizado in vitro centenares de óvulos alterados genéticamente y luego habían transferido huevos fértiles al útero de las hembras que servían como madres accidentales. Esas hembras desarrollaban todo el proceso de procreación y entonces Wetherby analizaba a esos perros jóvenes buscando indicios de mayor inteligencia. Hubo un número indiablado de fallos, dijo Lem. Mutaciones físicas verdaderamente grotescas que fue preciso destruir, cachorros nacidos muertos, cachorros que parecieron normales pero tuvieron menos inteligencia de la usual. Después de todo, Wetherby estaba empleando esa ingeniería para el cruce de especies, así que, como puedes figurarte, se hicieron realizables una serie de posibilidades horribles. Walt se quedó mirando el parabrisas, ahora totalmente opaco. Luego frunció el ceño a Lem. ¿Cruce de especies distintas? ¿Qué quieres decir? Bueno, ya sabes. Él estaba aislando esos determinantes genéticos de la inteligencia en especies más inteligentes que el perdiguero. ¿Como los monos? Estos son más inteligentes que los perros, ¿verdad? Sí, monos y seres humanos. ¡Dios santo! Lem ajustó un respiradero del salpicadero para dirigir la corriente de aire tibio hacia su cara. Wetherby estaba insertando ese material genético extraño en el código genético del perdiguero y simultáneamente suprimiendo los propios genes del perro que limitan su inteligencia a la de un can. Walt se sublevó. Eso es imposible. Ese material genético, según lo llamas tú, no se puede traspasar de una especie a otra. Eso sucede de continuo en la naturaleza, contestó Lem. El material genético se transfiere de una especie a otra y el vehículo es por lo general un virus. Supongamos que un virus medra en los macacos. Mientras habite en el mono, adquirirá material genético de las células del animal. Estos genes de mono adquiridos acaban siendo parte del propio virus. Más tarde, ese virus, infectado en un anfitrión humano, está capacitado para dejar el material genético del mono en su anfitrión humano. Considera, por ejemplo, el virus del SIDA. Se cree que el SIDA es una enfermedad transmitida por ciertos monos y seres humanos desde hace décadas, aunque ninguna de las dos especies fuera susceptible de padecerla. Quiero decir que nosotros éramos estrictamente vehículos y nunca enfermábamos de lo que acarreábamos. Pero de improviso sucedió algo inexplicable en los monos, un cambio genético negativo que los hizo no solo vehículos sino también víctimas del virus SIDA. Los monos empezaron a morir de esa enfermedad.
Luego, cuando el virus pasó a los humanos, trajo consigo ese nuevo material genético que suponía vulnerabilidad al SIDA y por tanto no pasó mucho tiempo sin que los seres humanos corrieran también peligro de contraer el SIDA. Así es como funciona en la naturaleza y se ha hecho incluso más eficaz en el laboratorio. Mientras la condensación creciente seguía oscureciendo las ventanillas, Walt dijo: Así pues, Weatherby tuvo éxito realmente al crear un perro con inteligencia humana, ¿no? Fue un proceso largo y lento, pero consiguió progresos graduales, y hace poco menos de un año nació el cachorro milagro. ¿Piensa como un ser humano? No como un ser humano, pero quizás también como un ser humano. Y sin embargo, ¿tiene la apariencia de un perro ordinario? Eso era lo que quería el Pentágono, lo que hizo mucho más arduo el trabajo de Weatherby, supongo. Aparentemente, el tamaño del cerebro tiene un poco que ver con la inteligencia, y Weatherby pudiera haber abierto brecha mucho antes si hubiese desarrollado un perdiguero con un cerebro algo mayor. Sin embargo, un cerebro más grande hubiera hecho preciso el configurar un cráneo bastante más grande, de modo que el perro habría tenido un aspecto endiabladamente desusado. Ahora todas las ventanillas impidieron la visión. Ni Walt ni Lem intentaron limpiar el cristal empañado. Imposibilitados de ver el exterior, confinados a su húmedo y claustrofóbico interior, ambos parecieron haber quedado excluidos del mundo real, a la deriva en el espacio y en el tiempo, una condición que inducía extrañamente a considerar los portentosos e infames actos de creación que la ingeniería genética hiciera posibles. Walt dijo: ¿Y el Pentágono quería un perro que pareciese un perro, pero pudiera pensar como un hombre? ¿Por qué? Imagínate las posibilidades para el espionaje, dijo Lem. En tiempos de guerra, los perros penetrarían sin dificultad en territorio enemigo, explorarían las instalaciones y el potencial de sus efectivos. Perros inteligentes con los que podríamos comunicar de alguna manera. Regresarían de su periplo y nos referirían lo que habían visto y oído al enemigo. ¿Nos referirían? ¿Estás diciendo que se podría hablar a los perros como si fueran versiones de la mula Francis y el señor Ed? Un poco de seriedad, Lem. Lem fue comprensivo con la dificultad de su amigo para asimilar esas pasmosas posibilidades. La ciencia moderna estaba avanzando con tal velocidad y tantos descubrimientos revolucionarios por explorar cada año que, para los profanos, habría cada vez menos diferencia entre la aplicación de esa ciencia y la magia. Pocas personas no científicas lograban vislumbrar cuánto se diferenciaría el mundo de los próximos 20 años del mundo actual, que se diferenciaba ya de los años 1980 tanto como de los años 1780. El cambio se estaba produciendo a un ritmo incomprensible y cuando se lograba echar una ojeada fugaz a lo que podría sobrevenir, tal como había hecho Walt, se tenía una visión deprimente e inspiradora, inquietante y estimuladora. Lem dijo: de hecho, es muy probable que se pudiera alterar a un perro por la vía genética, de tal modo que se le capacitara para hablar. Incluso sería fácil, aunque yo no tengo ni idea, pero el procurarle un aparato vocal, el tipo justo de lengua y labios, significaría alterar de forma drástica su apariencia, lo cual no conviene a los designios del Pentágono. Así pues, esos perros no hablarían. Sin duda, se deberá establecer la comunicación mediante un elaborado lenguaje de signos. Veo que no te ríes, dijo Walt. Esto tiene que ser un jodido chiste, y siendo así, ¿por qué no te ríes? Piensa en esto, contestó paciente Lem.
Imagínate al presidente de los Estados Unidos en tiempo de paz regalando al primer ministro soviético un perdiguero dorado de 1 año en nombre del pueblo americano. Imagínate a ese perro viviendo en el hogar y en el despacho del primer ministro, teniendo acceso a las conversaciones más secretas entre las máximas autoridades del partido de la URSS. De vez en cuando, cada tantos meses o semanas, el perro procuraría escabullirse de la noche para reunirse con un agente estadounidense en Moscú y dejarse descifrar. Descifrar. Esto es demencial, exclamó Walt, soltando una carcajada. No obstante, su risa tenía, a juicio de Lem, una calidad estridente, hueca, innegablemente nerviosa, que indicaba que el escepticismo del sheriff se iba a la deriva, aunque él pretendiese conservarlo. Te estoy diciendo que es posible que un perro así haya sido concebido mediante la fertilización in vitro de un óvulo alterado genéticamente por esperma alterado del mismo modo, y que ha seguido su proceso normal en el útero de una madre adoptiva, y después de 1 año de confinamiento en los laboratorios Vanodine, hacia la madrugada del lunes 17 de mayo, ese perro escapó. Mediante una serie de acciones increíbles sagaces, burló los obstáculos del sistema de seguridad. ¿Y ahora? ¿Ese perro anda suelto? Sí. ¿Y es lo que ha estado matando por...? No, dijo Lem. El perro es inofensivo, afectuoso, un animal admirable. Yo visité los laboratorios cuando Weatherby trabajaba con el perdiguero y me comuniqué con el animal hasta cierto límite, claro. Te juro por Dios, Walt, que cuando ves a ese cuadrúpedo en acción, cuando ves lo que creó Weatherby, sientes una esperanza enorme acerca de esta triste especie nuestra. Walt le miró atónito, sin comprender. Lem buscó palabras para expresar sus sentimientos. Cuando encontró el lenguaje justo con que describir lo que el perro significaba para él, la emoción le oprimió el pecho. Bueno, quiero decir, si nosotros podemos hacer eso, tendremos el poder y, potencialmente, la sabiduría de Dios. No solo seremos fabricantes de armas, sino también fabricantes de vida. Si pudiéramos elevar a otras especies hasta nuestro nivel, crear una raza equiparable a nosotros para compartir el mundo, nuestras creencias y nuestra filosofía cambiarían para siempre. Con ese acto de alterar al perdiguero, nos hemos alterado a nosotros mismos. Aupando al perro hasta un nuevo nivel de percepción, hemos acrecentado inevitablemente nuestra propia percepción. Dios santo, Lem, pareces un predicador. ¿Sí? Eso es porque he tenido más tiempo para pensar en todo esto que tú. A su debido tiempo entenderás lo que te estoy explicando. Empezarás a sentirlo también. Esa sensación increíble de que la humanidad va camino de la divinidad y de que merecemos llegar a ella. Walt Gaines contempló con mirada fija el cristal empañado, como si estuviera leyendo algo de notable interés en los arabescos de la condensación. Al cabo de un rato dijo: Tal vez sea cierto cuanto dices, tal vez nos hallemos bajo el dintel de un nuevo mundo, pero, por lo pronto, debemos vivir en el antiguo mundo y afrontarlo. Así que, si no fue el perro lo que mató a mi ayudante, ¿qué fue? Otro ser escapó de Vanodine durante la misma noche en que lo hizo el perro, dijo Lem. Su euforia se entibió de repente ante la necesidad de admitir que había habido un lado oscuro en el proyecto Francis. Le llamaban el alienígeno. 5. Nora alzó el anuncio de la revista que comparaba un automóvil con un tigre y mostraba el vehículo dentro de una jaula. Entonces dijo a Einstein: Veamos qué más puedes esclarecernos. ¿Qué me dices de esto? ¿Por qué te ha interesado tanto esta fotografía? ¿Fue el coche?
Einstein ladró una vez. No. ¿El tigre entonces? Inquirió Travis. Nuevo ladrido. ¿La jaula? Dijo Nora. Einstein agitó la cola. Sí. ¿Elegiste esa fotografía porque ellos te encerraron en una jaula? Preguntó Nora. Sí. Travis caminó a cuatro patas por el suelo hasta encontrar la foto de un melancólico individuo en una celda. Regresando con ella, se la mostró al perdiguero y dijo: «Y elegiste esta otra porque la celda se asemeja a una jaula». «Sí». «¿Y por qué el preso de la fotografía te recordó cómo te sentías cuando estabas en una jaula?» «Sí». «Ahora el violín», dijo Nora. ¿Había alguien en el laboratorio que tocara el violín para ti? Sí. Me pregunto por qué harían eso, dijo Travis. El perro no pudo responder a esa pregunta con un sencillo sí o no. ¿Te gustaba el violín?, preguntó Nora. Sí. ¿Te gusta la música en general? Sí. ¿Te gusta el jazz? El perro no ladró ni agitó la cola. Él no sabe lo que significa jazz, dijo Travis. No le hablarían jamás de eso, pienso yo. ¿Te gusta el rock and roll?, inquirió Nora. Un ladrido y, simultáneamente, mucho agitar de la cola. Quizás quería decir sí y no, dijo Travis. Le gusta cierto rock and roll, pero no todo. Einstein volvió a mirar y movió la cola para confirmar la interpretación de Travis. ¿La música clásica?, repitió Nora. Sí. Travis dijo: «Entonces tenemos un perro snob, ¿eh?» Sí, sí, sí. Nora se rió encantada y también Travis, mientras Einstein les hocicaba y lamía no menos encantado. Travis miró a su alrededor en busca de otra fotografía y encontró la del hombre que hacía ejercicio con la noria. Ellos no querían dejarte salir del laboratorio, supongo, y sin embargo desearían mantenerte en forma. ¿Es así como hacías ejercicio, en una noria? Sí. La sensación de haber descubierto algo fue estimulante. Travis no se habría sentido más emocionado ni más atemorizado si hubiese logrado comunicar con una inteligencia extraterrestre. 6. Estoy cayendo en una madriguera, pensó inquieto Walt Gaines mientras escuchaba a Lem Johnson. Ese nuevo mundo altamente tecnificado de vuelos espaciales, ordenadores a domicilio, comunicación telefónica mediante satélites, fabricación de autómatas y ahora ingeniería genética, se le antojó absolutamente desconectado de ese otro mundo en donde él naciera y se formara. Pero por Dios, si él había sido un niño durante la Segunda Guerra Mundial, cuando no había todavía aeronaves de propulsión a chorro, él había aclamado un mundo más sencillo, con Chryslers semejantes a embarcaciones de aletas caudales, teléfonos de disco y no botones selectores, relojes con manecillas y no digitales. Cuando él nació no existía la televisión y la posibilidad del Armagedón nuclear durante su vida era algo que nadie podría haber predicho. Se sintió como si hubiese franqueado una barrera invisible desde su mundo a esta otra realidad que circulaba por una pista más rápida. Esta nueva realidad que circulaba por una pista de un nuevo reino de alta tecnología podía ser cautivador o aterrador, y algunas veces ambas cosas, como ahora. La idea de un perro inteligente le resultaba atractiva al niño que había en él e incluso le hacía sonreír. Pero algo más. El alienígena había escapado de esos laboratorios, lo cual le ponía los pelos de punta. ¿El perro no tiene nombre?, siguió diciéndole Johnson. Lo cual es normal.
Casi ningún científico de los que trabajan con animales de laboratorio les ponen nombre. Si así lo hicieran, empezarían a atribuirles una personalidad y entonces sus relaciones con ellos cambiarían y él no sería tan objetivo como antes en sus observaciones. De modo que ese perro tuvo solo un número, hasta que resultó ser el éxito cuya consecución requiera tanto trabajo por parte de Weatherby. E incluso entonces, cuando se hizo evidente que no sería necesario eliminar al perro, cual un fiasco, tampoco se le dio nombre. Todo el mundo le llamó perro, sin más, lo cual fue suficiente para diferenciarlo de todos los demás cachorros de Weatherby, que estaban clasificados con números. Sea como fuere, la doctora Jarbeck estaba trabajando al mismo tiempo en otra investigación muy diferente al amparo del proyecto Francis, y ésta también tuvo al final cierto éxito. Jarbeck tenía por objetivo crear un animal con inteligencia acrecentada de forma espectacular, pero concebido también para acompañar al hombre en la guerra, como perro policía, y también a los agentes en las vecindades urbanas peligrosas. Jarbeck se propuso producir una bestia que fuese inteligente, pero también letal, un verdadero horror en el campo de batalla, feroz y furtiva, astuta e inteligente, en proporciones suficientes para que la hicieran tan eficaz para las escaramuzas militares como las callejeras. Desde luego no tan inteligente como un ser humano ni tan despabilado como el perro creado por Weatherby, pues sería pura demencia el concebir una máquina asesina cuya inteligencia fuera equiparable a la del ser humano encargado de utilizarla y refrenarla. Todo el mundo había leído Frankenstein o había visto alguna vieja película de Karloff, y nadie subestimaba los peligros inherentes a la investigación de Jarbeck. Prefiriendo trabajar con cuadrumanos por su inteligencia natural de muy alto coeficiente y porque poseían manos similares a las humanas, Jarbeck seleccionó en última instancia a los babuinos como especie básica para sus esotéricos actos de creación. Los babuinos se encontraban entre los primates más sagrados, constituían una excelente materia prima. Eran por naturaleza unos luchadores letales y efectivos, con impresionantes garras y colmillos, tremendamente motivados por el imperativo territorial y ansiosos de atacar a quienes tenían por enemigos. La primera obra de Jarbeck respecto a la alteración física del babuino fue darle mayores dimensiones, el tamaño suficiente para amenazar a un hombre adulto, dijo Lem. La doctora creía que el animal debería medir por lo menos 1,50 m en posición vertical y pesar entre 50 y 60 kilos. Eso no es tanto, observó Walt. Lo suficiente. Yo podría noquear fácilmente a un hombre de esa envergadura. A un hombre sí, pero no a esa cosa. Toda ella es músculo compacto, sin pizca de grasa y mucho más rápida que un hombre. Piensa por un momento cómo un mastín de 25 kilos puede hacer picadillo a un adulto, y podrás imaginarte la amenaza que representará un guerrero Jarbeck con sus 60 kilos. El parabrisas del coche patrulla, plateado por el vapor, parecía una pantalla cinematográfica en donde Walt vio proyectadas las imágenes de personas brutalmente asesinadas. West Dalberg, Tel Porter. Cerró los ojos y, no obstante, siguió viendo cadáveres. Vale, coincido con tu criterio. 60 kilos serían suficientes si se hablase de algo concebido para luchar y matar. Pues bien, Jarbeck creó una variedad de babuinos que crecerían hasta adquirir un tamaño superior al normal. Luego se consagró a la alteración del esperma y los óvulos de sus primates gigantes en otros terrenos, unas veces modificando el propio material genético del babuino, otras incorporándole genes de especies distintas.
o sea, los mismos remiendos en el cruce de especies que culminaron con el perro despabilado, dijo Walt. Yo no lo llamaría remiendo, pero bueno, esencialmente las mismas técnicas. Jarber quiso una mandíbula grande y malévola en su guerrero, algo así como la de un perro pastor alemán o incluso un chacal, para dar espacio a más dientes, y también quiso que estos dientes fueran más grandes, puntiagudos y quizás ganchudos de lo normal, lo cual implicaba la necesidad de agrandar la cabeza del babuino y alterar totalmente su estructura facial para adaptarla a dichas innovaciones. En cualquier caso, fue preciso agrandar el cráneo para permitirle alojar un cerebro mayor. La doctora Jarbeck no se vio constreñida por los condicionamientos que hubo de aceptar de Davis Weatherby para mantener inmutable la apariencia del perro. De hecho, Jarbeck se figuró que si su creación fuera aborrecible, monstruosa, sería un guerrero más eficaz si cabía, pues no serviría solo para acechar y matar a sus enemigos, sino también aterrorizarles. A pesar del calor, Walt Gaines sintió escalofríos en el estómago, como si hubiese tragado un trozo de hielo. Pero por Dios, ¿es que ni Jarber ni ningún otro han considerado la inmoralidad de todo esto? ¿Ninguno de ellos ha leído La isla del doctor Moreau? Lem, tú tienes la maldita obligación moral de hacer saber al público todo este enredo, de ponerlo al descubierto, y yo también. Nada de eso, replicó Lem. La noción de que hay unos conocimientos buenos y otros nocivos. Bueno, eso es un punto de vista estrictamente religioso. Las acciones pueden ser morales o inmorales, conforme, pero no es posible poner una etiqueta análoga al conocimiento. Para los científicos, para toda persona culta, todo conocimiento es neutral en función de la moral. Pero, ¿qué mierda dices? ¿Qué estás diciendo? La aplicación del conocimiento en el caso de Jarber no fue neutral desde un punto de vista moral. Durante los fines de semana, cuando ambos estaban sentados en el patio del uno al otro bebiendo corona y analizando los grandes problemas del mundo, les encantaba discutir sobre ese tema. Filósofos de trastienda, sabios de cerveza, que se recreaban en su sabiduría. Y, a veces, los dilemas morales que discutían durante los fines de semana eran los mismos que se planteaban en el curso de su trabajo policial. Sin embargo, Walt no pudo recordar ninguna discusión que hubiese tenido un nexo tan apremiante con su trabajo como esta.